Mabel Turner se había sentado en el mismo banco de la capilla todos los domingos durante 23 años, tercera fila desde atrás, en el extremo izquierdo, y nadie había pronunciado su nombre en casi 5 de ellos. Una vez ella había sido la mujer a la que la gente saludaba al pasar por su porche, la que siempre llevaba pan de maíz a los funerales y hacía dobladillos a los pantalones de los niños cuyas mamás trabajaban hasta muy tarde. Pero ahora la llamaban aquella vieja viuda de Mill Road, si es que la recordaban. Su marido Earl había estado desaparecido durante 8 años, el último trocito de la risa de Mabel. Sus hijos enviaban cartas por Navidad, los llamaban 2 veces al año, pero vivían lejos y rápido en ciudades que no olían a madera de cedro ni a tocino frito, y Mabel había dejado de tener esperanzas de que volvieran a casa. Ella llevaba el mismo chal gris descolorido cada semana, se sentaba en ese banco con las manos juntas y escuchaba sermones que la hacían sentir más lejos del cielo de lo que jamás había estado cuando Earl estaba vivo. Ella no lloró. Ya no. Pero cuando el nuevo predicador presentó a un invitado al final del servicio de ese domingo, sus manos se apretaron alrededor de su bolso de todos modos. Este es Daniel Hull, dijo el predicador, señalando con la cabeza a un hombre corpulento, de rostro curtido por el sol y con un sombrero sostenido respetuosamente entre sus manos callosas. Acabo de llegar de Avalene para ayudar con las reparaciones de la cerca. Daniel no sonrió, simplemente inclinó la cabeza y tomó asiento. 3 filas detrás de Mabel, silencioso como la nieve. Después de la bendición, Mabel se levantó lentamente, con las rodillas rígidas por las orejas, y se giró para irse cuando una voz detrás de ella dijo: «Se le cayó esto, señora». Y se giró y encontró a Daniel sujetando su guante con 2 dedos, suavemente como si estuviera hecho de cristal. Ella lo tomó con un asentimiento, sin esperar nada más, pero él dijo: «Perdóname, Saiyan. Pareces alguien a quien debería conocer». Y se le cortó la respiración. «Ya nadie me conoce», dijo, con más amargura de la que pretendía. Pero Daniel la miró con ojos firmes y respondió: «Entonces creo que es hora de que alguien lo haga». Mabel caminó a casa con el guante apretado contra el pecho, con el corazón latiendo con fuerza, no por atracción, sino por la impresión de ser vista. Realmente vista por alguien que no la había conocido en su juventud, su matrimonio ni su utilidad, pero que quería conocerla ahora, en la época que creía que la vida ya había pasado. Mabel no esperaba volver a verlo, no porque dudara de su amabilidad, sino porque había aprendido que la mayoría de la gente decía palabras dulces al pasar y desaparecía por la mañana, como sueños que no se supone que debes guardar. Así que cuando abrió la puerta el miércoles y vio a Daniel Holt de pie al otro lado con una canasta de huevos y una hogaza de pan de maíz envuelta en tela, casi dejó caer la escoba. El predicador dijo que solías hornear, dijo, señalando la canasta con la cabeza. Pensé que me dirías si esto es bueno. Ella lo miró fijamente. Se quedó un momento, luego se hizo a un lado sin decir palabra, dejando que la verja se abriera tras ella como una vieja costumbre que regresaba. Dentro, la casa olía ligeramente a lavanda y papel viejo. Lo que quedaba del estudio de Earl ahora estaba lleno de lana y facturas sin pagar, y Daniel se quitó el sombrero como lo había hecho antes en esta habitación, colocándolo sobre la mesa con cuidado y respeto. «No pedí compañía», dijo ella. No era brusca, solo estaba cansada. Pero Daniel se encogió de hombros. «No pensé que lo hicieras, pero supongo que a veces viene de todos modos». Compartieron el pan en silencio, sus tazas de té desparejadas y desportilladas, de esas que dejas de reemplazar cuando ya no viene nadie, y Mabel se sorprendió observando cómo sus ojos se detenían en la cortina de encaje que había cosido el otoño pasado, esa que nadie había elogiado. «¿Siempre te fijas en las cosas?», preguntó de repente, y Daniel asintió. «Solo en las que importan». Cuando se levantó para irse, se detuvo en la puerta y dijo: «La gente del pueblo dice cosas, ¿sabes? Digamos que ya no eres útil. No tengo por qué mantener caliente esa casa tan grande». Sus hombros se tensaron, lista para el golpe. Pero él continuó: «Supongo que no han pasado ni 5 minutos aquí. No sé qué se siente el calor cuando no hay ruido». Ella no respondió. Al principio no, simplemente lo siguió hasta el porche, rozando el marco de la puerta con la mano como si despertara de algo, y preguntó: «¿Por qué yo?».
Daniel la miró, amable pero seguro, y dijo, porque me recuerdas a la clase de mujer que no necesita hablar alto para ser escuchada. Mabel cerró la puerta tras él con manos temblorosas y se sentó junto a la ventana hasta el anochecer, observando el rastro por donde desapareció, con el sabor a pan de maíz aún en la lengua y un pensamiento surgiendo sin invitación, pero bienvenido. Tal vez no era demasiado tarde para que alguien la llamara a casa de nuevo. La siguiente vez que Daniel vino, trajo su abrigo en lugar de pan, una prenda gruesa forrada de lana con un ligero olor a humo de pino, y se lo entregó sin ceremonias, mientras ella salía al porche en el frío de la mañana. La escarcha llegó temprano, dijo, sin mirarla a los ojos. No pensé que los chales fueran suficientes para un viento como el de hoy. Y Mabel sostuvo él se apoyó el abrigo contra el pecho un momento antes de dejarlo sobre la mecedora a su lado, sin saber si sentirse abrigada o tonta. No estaba acostumbrada a que la cuidaran, no considerando el clima o lo delgadas que eran sus mangas. La mayoría de la gente asumía que era demasiado testaruda para tener frío, demasiado vieja para que la cuidaran. ¿Crees que un abrigo cambia mucho?, preguntó con una media sonrisa. Pero Daniel simplemente miró hacia la carretera y respondió, solo si alguien te lo pone. Permanecieron en silencio durante casi 10 minutos, el viento tirando de las cortinas a través de la ventana entreabierta, el cielo bajo y gris como si tuviera secretos que guardar. Finalmente, Daniel sacó una pequeña lata del bolsillo de su abrigo, la abrió y le entregó un papel doblado dentro. Vi esto en una lápida a las afueras del pueblo, dijo. Me hizo pensar en ti. Mabel lo desdobló, apretando fuertemente los labios mientras leía la única frase escrita con un lápiz tenue. Vivió tranquila, pero dejó ecos. No habló durante un largo rato después de eso, sus ojos recorrieron la página como si fuera a desaparecer si parpadeaba, luego finalmente dijo, nadie me ha traído una palabra antes. Solo recados, lástima y pastel. Daniel sonrió lenta y amablemente. ¿Alguna vez has notado que la gente no lleva flores al árbol que aún está en pie? ¿Solo después de que caiga? Mabel rió. Entre dientes, amarga y suave. ¿Ahora me estás llamando árbol? Se reclinó en la mecedora y la madera crujió bajo su peso. Señora, lo que digo es que usted tiene raíces más profundas de lo que todo este pueblo sabe. Y me imagino que eres la única razón por la que este lugar no ha desaparecido todavía. Por primera vez en años, su garganta se apretó, no por tristeza, sino por el dolor desconocido de ser reconocida, no por lo que solía ser, sino por lo que todavía era. Mientras Daniel se quitaba el sombrero y salía del porche, Mabel recogió el abrigo que había dejado, se lo echó sobre los hombros y susurró a nadie en particular. Supongo que podría aprender a abrigarme de nuevo. Ese viernes por la noche, la iglesia celebró su cena anual de la cosecha. Una comida informal de guisos y zapateros donde los jóvenes bailaron. Los de mediana edad cotilleaban, y los mayores, como Mabel, se sentaban cerca de las paredes, bebiendo sidra tibia y fingiendo que no les importaba que los olvidaran. Ella no había planeado ir, pero Daniel había aparecido esa tarde con una caleza prestada y una mirada testaruda. El pueblo hablará si voy solo, había dicho con una sonrisa. Pensé que lo ayudarías a callarse. Mabel estuvo a punto de negarse, pero la forma en que se lustraba las botas y se peinaba, como si la noche realmente pudiera significar algo, la hizo su único chal bueno y decir, será mejor que camines despacio. No me gusta que me apresuren. Cuando llegaron, las cabezas se giraron, las conversaciones se apagaron y alguien susurró su nombre como si fuera un fantasma que se alzaba de los bancos. Daniel no pareció darse cuenta o no le importó y la guió a un asiento con una mano en la parte baja de la espalda, gentil y firme. Mabel esperaba pasar la noche sentada como siempre, asintiendo cortésmente mientras el mundo giraba a su alrededor. Pero cuando el violinista empezó una melodía más lenta, Daniel se levantó y le ofreció la mano, con la mirada fija. Me gustaría bailar si estás dispuesta a enseñarle a un tonto con 2 pies izquierdos. Su corazón latía con fuerza. No por nervios, sino por el recuerdo. Earl nunca había bailado, ni una sola vez, ni siquiera en la cocina. Y ahora aquí estaba este hombre tranquilo que preguntaba no por obligación ni por espectáculo, sino porque quería moverse con ella, ser visto con ella,
incluso si el pueblo la miraba. Ella tomó su mano, insegura de si sus piernas aguantarían. Pero lo hicieron. Y juntos caminaron lentamente por la pista, fuera de ritmo, descentrados, pero completamente real. Nadie dijo una palabra, y tal vez esa fue la amabilidad del momento. O tal vez, por una vez, el pueblo supo que era mejor no interrumpir a Grace cuando se presentó. Después volvieron a sentarse, la mano de ella aún caliente por la suya, y Daniel se acercó y susurró: «No desapareces solo porque la gente deje de mirarte. Todavía estás aquí y aún vale la pena verte». Mabel sonrió, con los ojos picando mientras susurraba: «Qué curioso, estaba a punto de decirte lo mismo». Y por primera vez en mucho tiempo, no se sentía como alguien que ocupara una silla. Se sentía como una mujer elegida, no recordada, sino vista. A la mañana siguiente, la casa se sentía diferente. No porque algo hubiera cambiado, sino porque algo dentro de Mabel había empezado a agitarse después de años de quietud, como una habitación ventilada después de haber estado cerrada demasiado tiempo. Ella estaba de pie en el salón con las manos juntas, mirando fijamente la vieja silla de Earl, aquella en la que nadie se había sentado desde el día en que lo bajaron a la tierra. Ella solía quitarle el polvo como si fuera un santuario, con cuidado de no alterar la forma del cojín, temerosa de que si alguien más lo tocaba, el último pedazo de él pudiera flotar. Pero ahora, después de bailar frente a todo el pueblo con un hombre que nunca miró con lástima sus manos manchadas por la edad, se preguntaba por qué había pasado tantos años manteniendo esa silla vacía. ¿Por qué había creído que el amor solo vivía en las cosas que habían terminado? Cuando Daniel llamó a la puerta esa tarde con 2 tazas de café y unas de leña, ella no lo saludó como de costumbre. Ella gritó: «Está abierto», y le permitió entrar en su espacio como si perteneciera a él. Se detuvo cuando vio la silla, luego la miró con incertidumbre, pero ella asintió hacia ella y dijo: «No le importaría». «Ya no». Daniel se sentó lentamente, con reverencia, como si entendiera que no era solo madera y tela. Fue historia, dolor y permiso envueltos en un momento de tranquilidad. «¿Puedo sentarme en otro lugar?», ofreció suavemente. Pero Mabel meneó la cabeza. «Creo que ya es hora de que alguien haga algo más que simplemente limpiar el polvo de ese asiento». Hablaron durante más de 1 hora, tomando café y mirando el viento bailar a través de las cortinas de encaje, compartiendo historias no solo de lo que habían perdido, sino de lo que habían soportado. Su hermana fue enterrada demasiado joven, su hijo menor se mudó al este sin despedirse. La forma en que el silencio a veces gritaba más fuerte que cualquier voz. Cuando se levantó para irse, colocó una mano en el respaldo de la silla y dijo: «¿Estás seguro?». Y Mabel, con lágrimas que no se secaba, dijo: «Ya no estoy segura de mucho, pero estoy segura de que lo hiciste más cálido». Después de que él se fue, ella se sentó en su mecedora frente a la silla ahora usada y miró el espacio entre ellos. No fue su ausencia sino su presencia la que regresó. La habitación ya no parecía embrujada. Se sentía vivo, lleno de algo tierno, algo sagrado, algo que comenzaba de nuevo. Esa noche, cuando el fuego se había consumido y Henry, el gato, se había acurrucado a sus pies, Mabel cogió la vieja lata de galletas que estaba escondida detrás del cajón de la ropa blanca, donde guardaba las cartas que nadie respondía y las que ella nunca se atrevía a enviar. Lo abrió lentamente, con las manos temblorosas, no por la edad, sino por el peso del recuerdo, y sacó el sobre descolorido escrito con su propia letra. «A mis hijos, si alguna vez se lo preguntaron». Lo había escrito hacía años, una noche en la que la casa se sentía más fría que el viento exterior, derramando todas las cosas que nunca dijo en voz alta, el dolor de quedarse atrás. Las vacaciones transcurrieron en silencio. Los cumpleaños los pasé mirando un teléfono en silencio. No había tenido intención de guardarla, había planeado enviarla por correo, o tal vez quemarla, pero ninguna de las dos cosas le parecía bien, así que permaneció en la lata de galletas, doblada y olvidada, hasta ahora. La leyó en voz baja, con la voz temblorosa al susurrar versos como: «Siempre estuve orgullosa de ti, incluso cuando olvidabas que existía, y mantuve tus habitaciones limpias por más tiempo del que admitiré». Las palabras no la hicieron llorar. Ya no hacía falta, pero la dejaron más callada que antes,
como un capítulo que se cierra sin puntuación. Cuando Daniel llegó a la tarde siguiente, la encontró en el porche con la carta en el regazo y una extraña postura. ¿Alguna vez escribes cosas que no quieres que nadie lea?, le preguntó mientras él se sentaba a su lado, y él asintió lentamente. Creo que las mejores cosas se escriben así. Le tendió la carta, no para dársela, sino para que viera que existía. Y él no la cogió, solo puso su mano suavemente sobre la de ella y dijo: «Aún tienes tiempo para escribir una mejor». Se quedaron así un buen rato, con la carta entre ellos como una verdad reconocida. Y cuando Mabel por fin volvió a hablar, su voz era más fuerte. «Puede que nunca regresen, pero no seguiré viviendo como si estuviera esperando su regreso». Daniel la miró entonces, no como alguien frágil, sino como alguien que terminaba de ser olvidado, y respondió: «Entonces tal vez sea hora de que empiecen a esperarte». Esa noche, Mabel no devolvió la carta a la lata. Lo colocó en el fuego, no con amargura, sino con una especie de reverencia, y observó cómo el humo se llevaba su silencio hacia arriba y lejos. Cuando la esposa del predicador vino esa semana para organizar la cena de acción de gracias del pueblo, Mabel asumió, como siempre, que su nombre estaría al final de la lista, si es que aparecía. Estaba acostumbrada a que le pidieran hornear un pastel, a nunca sentarse en la mesa principal, a nunca ser presentada a los recién llegados, a nunca ser contada como alguien que todavía pertenecía al presente de la ciudad en lugar de a su pasado. Entonces, cuando la hermana Argreaves dijo: «Esperábamos que usted ayudara a saludar a la gente este año, señorita Mabel», tardó un segundo entero en responder: «A mí». Y cuando la mujer asintió, alegre como siempre, Mabel casi preguntó qué había cambiado. Pero en el fondo ella ya lo sabía. La noche de la cena llevaba su mejor vestido azul, el que Earl siempre decía que resaltaba sus ojos, y se cepilló el cabello como solía hacerlo su madre antes de los servicios dominicales. Daniel llegó al anochecer, con las botas recién lustradas y las manos llenas de marolds, sonriendo tímidamente mientras decía: «Pensé que eclipsarías cualquier mantel que hubieran dispuesto, pero de todos modos pensé en traerte algo de color». Ella tomó las flores con una mano que esta vez no tembló y se colocó una detrás de la oreja antes de entrar juntas. La sala se quedó en silencio por un momento cuando entraron, no por juicio sino por reconocimiento, porque algo en la forma en que Daniel ofreció su brazo, en la forma en que Mabel caminó sin disculparse, decía: «Esta mujer ya no está sola». Los niños le sonrieron. Las esposas jóvenes le preguntaron por su receta de masa para tarta. Y alguien, que no recordaba quién, dijo: «Haces que este lugar parezca que todavía tiene raíces». Durante la cena, Daniel no se separó de su lado en ningún momento, llenándole la sidra y pasándole panecillos como si fuera lo más natural del mundo. Y cuando alguien les preguntó si hacían compañía, Mabel se limitó a sonreír y dijo: «Creo que nos mantenemos en silencio mejor que la mayoría». Más tarde, cuando se limpiaron los platos y la sala bullía con risas y música, Mabel se encontró parada cerca de la pared del fondo donde solía sentarse, mirando a la multitud, a su ciudad, y dándose cuenta de que ya no estaba fuera del círculo. Ella volvió a ser parte de eso, no porque lo pidió, sino porque alguien la miró, no con lástima, sino con verdad, y la llamó a casa. Había una colcha en el ático de Mabel que nadie había visto en 20 años. Cosido por las manos de su abuela, terminado por los propios dedos de Mabel, el débil conde regresó de la guerra. Era un mosaico de camisas viejas, mantas de bebé y cortinas descoloridas cosidas juntas durante las noches en las que el dinero escaseaba pero la esperanza era fuerte, y una vez cubrió cada cama que alguna vez compartió. Después de que Earl murió, ella lo empacó, demasiado pesado con los recuerdos, demasiado sagrado para usarlo, y casi lo donó más de una vez, solo para sacarlo de la pila cada vez con lágrimas en los ojos y sin ninguna explicación. Ese invierno, cuando empezó a nevar y el viento volvió con fuerza, Daniel llegó con una pila de leña y una mano magullada por haber partido más de la que le correspondía. Mabel lo envolvió sin pensar, cortó una tira de lino, la mojó con agua caliente y lo envolvió suavemente como lo hacía con sus hijos cuando aún eran lo suficientemente pequeños como para dejarse mimar por ella. Él hizo una mueca, pero sonrió, y cuando ella buscó una manta extra para ponerla junto al fuego,
Sus dedos se detuvieron y luego se dirigieron hacia las escaleras del ático. Cuando regresó, la colcha se dobló en sus brazos como un recuerdo vivo. Daniel miró hacia arriba y se quedó congelado. «Esa no es una manta cualquiera», dijo él en voz baja, y ella asintió. «No, no lo es, pero creo que ha esperado lo suficiente para volver a usarla». La extendió sobre la vieja mecedora, alisándola con manos reverentes. Y durante un largo instante, ninguno de los dos habló. «Tengo un abrigo que era de mi hermano», dijo él en voz baja. «Todavía huele a cedro y humo de pipa. No me lo he puesto en 10 años». «¿Por qué no?», preguntó ella, y él se encogió de hombros. «Supongo que estaba esperando a extrañarlo menos. Pero tal vez no necesitemos esperar a que el dolor se desvanezca para volver a vivir». Lo miró entonces, no solo como el hombre que apareció con leña y pan de maíz, sino como alguien que había cargado con sus propios silencios, sus propias cosas del ático, y se dio cuenta de que no eran solo dos personas solitarias compartiendo té. Estaban tejiendo algo nuevo con retazos demasiado buenos para tirarlos. Esa noche, mientras la nieve se acumulaba suavemente contra el cristal de la ventana, se sentaron junto al fuego envueltos en la colcha. No hicieron falta palabras. La calidez entre ellos, construida a partir de retazos del pasado, finalmente se permitió respirar de nuevo. La tormenta llegó rápido, como solían hacer las tormentas de la pradera, nubes negras rodando bajas, viento tan fuerte que cortaba el aliento y nieve cayendo como plumas de la almohada rasgada del cielo. Al anochecer, el pueblo estaba cerrado. Las ventanas iluminadas con lámparas parpadeantes y olores a cena, y Mabel estaba sentada sola junto a su puerta principal, una colcha sobre sus rodillas y una olla de estofado calentándose en la estufa. Daniel había salido temprano esa mañana para ver cómo estaba una viuda al otro lado de la cumbrera, cuyo techo del granero se estaba derrumbando, y aunque había prometido volver antes del anochecer, el sol ya se había ocultado, y la preocupación había empezado a calar hondo en Mabel como antes lo hacía el frío. Se quedaba de pie cada pocos minutos mirando la ventana, atenta al ruido de cascos, diciéndose a sí misma que no debía inquietarse. Pero cuando abrió la puerta para asomarse a la nieve por última vez, se quedó sin aliento. Allí, en la barandilla del porche, estaba el abrigo de Daniel, húmedo por el viaje, cargado de hielo, pero bien doblado y colocado justo donde ella lo vería. Y encima, una nota sujeta con un alfiler con un hilvanador de madera, la escritura borrosa pero clara. No quería traer la tormenta dentro. Vuelve cuando el fuego deje de funcionar. Salió corriendo descalza, con el viento lastimándole los tobillos, pero no vio ni rastro de él, solo el rastro de huellas de botas que la llevaban de vuelta al pueblo. Con el corazón latiendo con fuerza, metió el abrigo dentro y lo envolvió. Se sentó sobre la mecedora donde aún reposaba la colcha, y esperó. El fuego avivaba, la sopa seguía hirviendo a fuego lento, sus manos demasiado inquietas para tejer. Cuando finalmente llamaron, pasada la medianoche, abrió la puerta y lo vio empapado hasta los huesos, con las mejillas rojas, los ojos cansados, pero sonriendo. «El techo de la vieja aguantó», dijo, entrando. «Pero me hizo prometer que no te dejaría congelarte de preocupación». Mabel no respondió de inmediato, solo lo ayudó a quitarse las botas, le dio una toalla y dijo: «La próxima vez que dejes el abrigo así, iré a buscarte yo misma». Él rió suavemente y con cariño, y se acomodó junto al fuego sin protestar. Mientras estaban sentados, el viento aullaba afuera como un coyote de luto por la luna. Mabel tomó el abrigo, se lo echó encima a ambos y susurró: «Lo dejaste para que supiera que volverías, ¿verdad?». Daniel asintió. «Supongo que quería que te sintieras seguro de algo». Y ella lo hizo. No porque lo dijera, sino porque después de todos los años en que la habían pasado por alto, la habían excluido y le habían dicho que sus mejores días habían quedado atrás, alguien había hecho que su porche volviera a sentirse como una esperanza. El invierno dio paso al deshielo lentamente, como si incluso las estaciones supieran que algunas cosas merecían perdurar, como las mañanas que Mabel ahora pasaba horneando 2 galletas en lugar de una, o la forma en que el sombrero de Daniel siempre colgaba en el perchero de la pared junto al viejo abrigo de Earl. Nunca hablaron en declaraciones, nunca usaron la palabra amor como si fuera algo que debía ganarse o lograrse.
Pero estaba en cada gesto, en el silencioso rellenarle la taza de té, en el delicado arreglo de sus guantes junto al fuego, en el modo en que ninguno de los dos alcanzaba la colcha sin ofrecerle una esquina al otro. Una tarde encontró a Daniel en el patio de casa, reparando un poste de la cerca, con un zumbido en la garganta y un lápiz detrás de la oreja. Y cuando ella salió al porche, él levantó la mirada, no sobresaltado, ni esperando, sino como un hombre contento simplemente de ver su rostro. ¿Tienes hambre?, ella preguntó, y él asintió, limpiándose las manos mientras caminaba hacia ella. Dentro se sentaron a la mesa de la cocina, donde la luz del sol calentaba la madera. Y mientras servía el guiso en cuencos, se encontró riendo, suavemente, sorprendida, como suena la risa cuando regresa después de una larga ausencia. Daniel hizo una pausa, dejó la cuchara y la miró con una ternura que la envolvió como una colcha en las noches frías. ¿Qué?, preguntó ella nerviosa. Pero él meneó la cabeza, en voz baja y firme. Nada. Simplemente tú me pareces un hogar. Las palabras cayeron como lluvia en tierra seca, inesperadas y vivificantes. Y Mabel no tuvo respuesta, al principio no, solo lágrimas que vinieron sin vergüenza, sin disculpas, y una mano que se extendió por encima de la mesa para sostener la suya como siempre había estado destinada a hacerlo. Más tarde se sentaron juntos en el porche. Esta vez no hay viento, no hay nieve, solo el sonido de los pájaros que regresan y el ritmo lento de las vidas que se unen nuevamente. Pensó en todos los años que había pasado esperando ser necesitada, recordada, digna, y como ninguno de esos anhelos había sido respondido por el ruido, sino por la presencia silenciosa de un hombre que no preguntaba por su pasado, no apresuraba su presente y de alguna manera veía su futuro. Ella se giró hacia él, con los ojos brillantes, y dijo, «Nunca pensé que alguien llegaría a mi destino». Y Daniel respondió, «No estabas destinado a serlo. Siempre estuviste destinado a ser el lugar donde se quedaron». Por favor, dale me gusta, comparte y suscríbete para apoyar más historias sinceras sobre las historias que quedaron atrás. Si la hubieras visto allí, ¿hubieras entrado tú también? Cuéntanoslo en los comentarios.